reconstruir las puertas de su alma, que son el paralelismo de la enseñanza de Nehemías aplicada en el aspecto físico al aspecto divino o espiritual o almático de nuestra vida. Y continuamos con la enseñanza utilizando el libro de Nehemías. Esta noche estaremos hablando de Nehemías específicamente en el capítulo 2, el versículo 20. Y empezamos la introducción de la siguiente manera. Cuando los trabajadores de Nehemías dijeron, nosotros mismos somos incapaces de reconstruir el muro, fue una declaración verdadera. Por ellos mismos no eran capaces de reconstruirlo, necesitaban que el poder de Dios para equiparlos, para cumplir el objetivo y poder ser útil. Y es la primera posición que nosotros como creyentes tenemos que asumir. Tenemos que entender que esta pelea no es en nuestra fuerza, ni en nuestro poder, ni en nuestra autoridad, sino es a través de su fuerza, de su poder y su autoridad. Y eso lo podemos entender claramente. El detalle está que lo recibimos cuando tenemos la suficiente humildad para entender que es en las fuerzas de Él. Y aprendemos a someternos en obediencia para cumplir lo que Él quiere cumplir en nuestra vida. Por lo tanto, el principio bíblico establecido requiere de nosotros una dedicación y un propósito de querer rendir la voluntad nuestra a lo que Dios quiere hacer. Cuando caminamos en esa dimensión, entonces podemos recibir la reconstrucción de las puertas de nuestra alma. Y es por eso que es importante que podamos entender que si nosotros no rendimos nuestra voluntad a Él, Él no puede trabajar en nosotros. Y es muy importante porque de eso va a depender lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Dios siempre quiere y está ahí contigo y nunca te abandona, pero nosotros con nuestro pensamiento, con nuestras decisiones, con nuestras equivocaciones, nos separamos y lo sacamos a Él del panorama. Entonces después nos quejamos de los resultados, porque no permitimos que Él trabaje con nosotros. Pero cuando andamos en voluntades rendidas a Dios, Dios trabaja con nuestra vida y nos reorganiza y organiza nuestra vida de tal manera que todo lo que hagamos ha de ser para bien, no importa lo que suceda. Porque Él se encarga de que siempre al final tengamos la victoria. Aquellas cosas que le ocurren al creyente, todas han de ser para bien, los que responden al propósito para lo cual han sido llamados. Amén. O sea que si estamos caminando en la voluntad de Dios, las cosas nos van a salir bien. Pero si caminamos en nuestra voluntad, nuestro intelecto, nuestras emociones, entonces no le estamos rindiendo la voluntad al Señor. ¿Y cómo le vamos a pedir al que tiene todo el poder que vaya en favor de nosotros? Cuando nosotros mismos no dejamos que Él pueda trabajar en favor nuestro. Esto es importante y se desprende de la enseñanza esta noche. Así que lo primero que declararon estos trabajadores de Nehemías diciendo una declaración verdadera. Nosotros mismos no somos capaces de reconstruir el muro. Nosotros mismos no tenemos la capacidad de reconstruir la puerta de nuestra alma. Tenemos que dejar que Él nos depure, que nos limpie, que nos enseñe para que podamos reconstruir las puertas de nuestra alma. ¿Y qué va a pasar? Que eso lo vamos a conseguir cuando somos obedientes a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la obediencia es la que rinde frutos apacibles de justicia. Y en el análisis final, cuando analizamos justicia, frutos apacibles de Dios, porque la justicia es Dios. Estamos claros ahí, ¿verdad? El concepto está bien establecido. Así que como Nehemías, determínate tú mismo a levantarte y reconstruir los muros de tu vida espiritualmente. Y vamos a empezar entonces con el versículo, capítulo 2, versículo 20 de Nehemías. Búsquenlo todos ahí. Capítulo 2, versículo 20 de Nehemías. Y en respuesta le dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Fíjese que esa es una palabra que se la está declarando al poder de las tinieblas. Quiere decir que nos tenemos que preparar para enfrentarnos a la oposición de parte del enemigo. Cuando tú decides venir a Cristo, cuando tú decides hacer la voluntad de Dios, cuando tú decides caminar en voluntades rendidas a Dios, el enemigo se levanta contra ti. ¿Por qué? Porque Él no quiere que Dios te bendiga. Entonces empieza a poner obstáculos en tu vida para que Dios no pueda cumplir el propósito de bendición que tiene para tu vida. Semejantemente lo vemos aquí con Nehemías. ¿Quiénes se levantan? Se levantó Getsem, el árabe,
y todos los enemigos, Tobías, Sanballat, todos esos se levantaron ¿contra quién? Contra Nehemías, porque no querían que reconstruyera la muralla de Jerusalén. Cuando tú decides sanar tu alma, empieza el enemigo a ponerte piedras de tropiezo. ¿Para qué? Para que te apartes y no sanes. ¿Por qué? Porque cuando tú sanas almáticamente, tu poder y autoridad en Cristo se ejercita con todo el poder y la autoridad que Cristo funcionó aquí sobre la faz de la tierra. Entonces, como Él sabe que Dios tiene autoridad delegada en nosotros a través de Jesús, en el Espíritu Santo que opera en nosotros, Él no quiere que tú te sanes. Si tú no te sanas, no tienes la autoridad. Si tú te sanas, tienes la autoridad. Entonces empieza a poner piedras de tropiezo para que te aparte del Señor, para que peques, para que murmures, para que hagas cosas fuera de la palabra de Dios. Y eso es artimañas del enemigo para que no se pueda sellar la autoridad en Dios, en ti como creyente. De parte de Dios en ti. ¿Me hago explicar? Eso es típico. Y usted lo ve que él utiliza diferentes técnicas, ya sea la murmuración, ya sea palabras fuera de orden, salirse del orden bíblico. Todas esas cosas son artimañas del enemigo para robarte la bendición. Y burla, el espíritu de burla, el espíritu de mentira, el espíritu de engaño, el decir una cosa por otra, la hipocresía. Todas esas cosas son artimañas del enemigo que él usa como piedra de tropiezo para que tú no tengas autoridad de Cristo. Y te saca el pasado en el presente cuando ya Dios te perdonó tu pasado. Y te libertó de eso y te lo saca en el presente para, con el dedo del acusador, decirte que no te merece la bendición que Dios te quiere dar. Esas son cosas del enemigo. Y esas cosas todas se levantan cuando tú decides caminar en el proceso que Dios te quiere dar. Así que, mire cómo dice aquí, no te distraigas. Nehemías se rehusó a ser distraído por la táctica del enemigo. Vamos a leer el capítulo 6 de Nehemías, el versículo 2 y 3. Vamos a buscar Nehemías 6, 2 y 3. Dice, Sanballat y Gesem enviaron a decirme a Nehemías, ven y reunámonos en alguna de las aldeas del campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal, o sea que querían matarlo. Y él les envié mensajeros diciendo, yo no hago una gran obra. Yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. O sea, ustedes no son más importantes que la obra que yo estoy haciendo. La pregunta que se cae de la mata y se desprende en el análisis reflexivo de nosotros, cuando reflexionamos, ¿qué yo dejo de hacer primero que a Dios? ¿Qué importancia yo le doy a las cosas primero que a Dios? ¿O pongo a Dios primero que todas las cosas? Eso fue lo que hizo Nehemías. O sea, Nehemías no se distrajo con las cosas del mundo. Nehemías no se distrajo con el qué dirán. Nehemías no se distrajo con que me veo más bonito. Nehemías no se distrajo por las emociones que lo podían llevar a hablar con el enemigo o a hacer otras cosas. No. Él no se distrajo con esa bobería, porque él sabía para lo que él había sido llamado. Él sabía su propósito. Él iba directamente caminando hacia la bendición mientras obedecía la palabra. Y ya es lo que tenemos que ver nosotros. Si nosotros no miramos a Dios y lo ponemos al primero, entonces nos desviamos por caminos torcidos y nuestra bendición se acorta. Cuando nosotros entendemos nuestra bendición, nuestro norte jamás nunca será cambiado, porque caminamos hacia Él sin desviarnos. Y Nehemías no se equivocó. Lo llamaron, lo mandaron a buscar, y las personas que lo llamaron a buscar eran gente de mucho poder económico. Quizás él decía, a lo mejor me van a dar dinero para que deje hacer esto, a lo mejor me van a dar un puesto en el gobierno para que yo deje hacer esto. Pudo haber pensado muchas cosas, que al hombre le atrae las cosas de este mundo, mas él pensó en quien lo había llamado. Yo voy a cumplir lo que Dios me mandó a hacer, por encima no importa cómo, yo voy a hacer lo que Dios me mandó a hacer. Y no se desvió. Cuando tú te mantienes firme en lo que Dios te manda a hacer, esa firmeza no solamente te da autoridad y te da poder, sino que viene la bendición que ya en los aires ha sido desatada para tu vida, porque no te desvías del camino. El detalle está
en que mucha gente se entretienen en el camino, en el ay bendito, en la pena, y entonces se dejan embaucar y pierden la bendición. Y eso es bien importante que lo podamos entender, porque hay mucha gente que por el ay bendito y la pena se desvían del propósito de Dios y se pierden. Y ahí es donde pierden la mayor bendición para su vida, porque lo que Dios tiene programado en un tiempo para tu vida no desciende sobre tu vida. Y al no descender sobre tu vida es que se pierde la bendición. ¿Ok? Por lo tanto, no nos podemos distraer. Dice, sigue sostiendo en Nehemías 4:3, dice, no seas persuadido por la opinión popular. Vamos a buscar Nehemías 4:3, déjalo un poquito para atrás, y vamos a buscar, a leer Nehemías 4:3, y les leo. Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. O sea que subestima lo que Dios te mandó a hacer y lo que tú puedes hacer a través de Dios. La opinión popular era que Nehemías era un rebelde, ¿verdad? En Nehemías 2:19. La opinión popular sostenía que los muros no podían ser apropiadamente reconstruidos. Y eso es un menosprecio a lo que Dios hace para tu vida. La gente dice, tú vienes a Cristo porque tú eres un débil mental. Tú vienes a Cristo porque tú eres un fracasado. Tú vienes a Cristo porque tú no puedes enfrentar la vida. No se dan cuenta que quien te llama es el dador de la vida y el autor y el consumador de la fe y el que tiene todo poder para cambiar las cosas. La ignorancia de eso hace que ellos crean esa vil mentira que ellos mismos han puesto en su mente. ¿Y qué pasa? Que Dios, para avergonzarlos, dice la palabra, de lo débil, lo fuerte, hago yo para avergonzar lo que era. ¿Por qué? Porque Dios tiene que demostrar que la gloria de Él la pone en sus hijos que confían en Él, porque Él pelea la batalla por ti. Y cuando Él pelea la batalla por ti, derrota al más fuerte para avergonzarlo. Y por eso dice su palabra, de lo vil, de lo menesteroso, de lo que no era, hago yo para avergonzar lo que era. Porque el mundo cree que somos creyentes porque somos débiles. No, todo lo contrario. El ser creyente es más fuerte que nunca porque implica un sacrificio de la cruz. Y el sacrificio de la cruz es similar a la muerte de la carne que Jesús mató en la cruz del Calvario, que es el pecado, que es los designios de muerte. Entonces, cuando tú eres creyente, tú eres más fuerte que cualquiera de ellos porque tienes la autoridad y el poder de Cristo para vencer toda circunstancia. Contrario a lo que cree el mundo. Pero es que él no insulta y no insulta a nadie. Que habla mal y él no habla mal de nadie. Es que hace aquello y él no lo hace. Porque tenemos quien pelee la batalla por nosotros. Y eso es una gran diferencia. Que el mundo se lo cuestiona porque no entienden ni conocen. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo para saber que esto trabaja de esa manera. Entonces lo juzgan como hombre intelectual y ahí es donde caen ellos en el pecado. ¿Me hago explicar? Y esto es importante que nosotros como creyentes nos mantengamos íntegramente unidos en lo que la palabra de Dios nos quiere dar. Firme todo el tiempo, sin disuasivo ninguno. Así que Nehemías no fue arrastrado por la opinión popular. En lugar de conformarse a la opinión popular, Nehemías sentó un ejemplo y él dijo, no así yo, a causa del temor de Dios. Nehemías 5:14 al 19. Vamos a leer el 5:14 al 19. Aquí vamos a ver la generosidad de Nehemías. Dale un micrófono a Martita. Martita, parta para que lo lea. ¿Tiene el micrófono ahí? Nehemías 14 al 19. 5:14 al 19. También, desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes, hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aun sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así, a causa del temor de Dios.
También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales, y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros, estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Fíjese que cuando usted lee estos versículos del 14 al 19, usted ve que hay una integridad en la forma de pensar, de actuar y de ver las cosas. Esa integridad que Nehemías demuestra a través de estos versículos lo sella de una autoridad. ¿Por qué? Porque usted no puede predicar la moral en calzoncillo. ¿Se da cuenta? Por tanto, la generosidad intrínseca que llevaba al estilo de vida de él, lo avaló y lo pudo posicionar para que Dios lo comisionara para hacer lo que tenía que hacer. Por eso es importante que vivamos el Evangelio como está explicado. No podemos ser hipócritas. Usted no puede vivir y predicar de una manera y vivir de otra. O usted es íntegro o no lo es. ¿Es una sola pieza o no lo es? Ahí Nehemías lo deja ver claramente. Por eso que nos exhorta que no te conviertas en parte de la multitud que dice la victoria es imposible. Porque los imposibles le tocan a Dios. Pero para que tú puedas convertir ese imposible en posible, tienes que ser íntegro con el que lo pueda hacer posible. ¿Me voy a explicar? Si no, no tienes autoridad. Es todo boca para afuera y los hechos contextuales de vida hablan de otra cosa. No eres íntegro, no vas a poder declarar un imposible posible y no va a haber nada. ¿Por qué? Porque Dios honra a quienes le honran a Él. Y usted puede decir una cosa, pero si tu vida no habla de la honra de Él, olvídese el resto porque Él lo ve todo. Ahí no hay quien lo engañe. ¿Me hago explicar? Y es importante que tengamos ese estilo de vida correcto. Y es un buen ejemplo usar la Nehemías para aplicarlo a nuestra vida. Amén. Sí. Llevaba una dieta. Los judíos en esto eran bien perfeccionistas. Vamos a ver cómo podemos identificar al enemigo y sus estrategias a través del libro de Nehemías en Nehemías 4:8. Búsquese el versículo 4, versículo 8 al 11. Fíjese cómo Nehemías en el capítulo 4, versículo 4 al 11. Perdóname. Capítulo 4, versículos 8 al 11. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Ahí está. Nehemías identificó al enemigo y sus estrategias. Descubrió que el enemigo estaba planeando un ataque sorpresa. Sabe que Dios te habla cuando te dice viene un ataque sorpresa, te van a hacer tal cosa. Tú tomas la acción que Dios te dice que tienes que tomar. Y usa gente para avisar a tiempo las cosas que han de venir. De tal manera que no hay ninguna sorpresa. Si caes en la emboscada, caes porque te da la gana, porque ya Dios te habló. ¿Ah? No es sorpresa las cosas que han de acontecer, porque ya Dios le habló a la iglesia, a ustedes, a cada uno, lo que va a pasar y lo que van a hacer. Porque Dios habla y usa a su gente para guardar su pueblo. No es para bochinchar, es para guardar su pueblo de lo que ha de venir. Por lo tanto, debemos identificar cuál es el enemigo espiritual que está operando ahí y sus estrategias para que nosotros podamos ser efectivos en la guerra espiritual. Esto nos va a ayudar preparándonos para los ataques sorpresa. Así que reconocer el enemigo que ha conspirado contra ti para matar, hurtar y destruir, que es lo que hace el enemigo, nos damos cuenta porque Dios nos avisa con tiempo. Ahora, hay un mayor poder de Dios para esto y es Juan 10:10. Que sabemos que el enemigo no tiene a hurtar, matar y destruir más. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia.
lo dice la palabra. Y el propósito es para que podamos saber a tiempo las cosas que han de hacer y el pueblo no caiga. Y por eso mantenemos una comunicación vía telefónica, vía email a ustedes de las cosas que van a acontecer para que usted preventivamente no caiga en lo que el enemigo quiera hacer. ¿Se da cuenta? Por eso usted va a recibir mensajes preventivos de alerta. Y son las mismas estrategias que estamos usando que Nehemías nos da, para que usted aplique en los tiempos que nos toca vivir. Amén. Y para que riegue la voz y los demás se pongan al tanto también si no están aquí. Nehemías 4, 8 al 11 lo explica claramente. Ahora bien, ¿cómo desarrollamos contraestrategias espirituales? Esto es bien importante, porque tenemos que desarrollar una estrategia contra ese espíritu inmundo. Por ejemplo, aquí Nehemías se había levantado Gesem, el árabe, Tobías, Sanballat, se habían levantado contra ellos. ¿Qué espíritu inmundo los levantó? El espíritu de Absalón. El espíritu de Absalón y el espíritu de rebelión son los espíritus que se rebelan contra la autoridad. ¿Por qué? Porque son espíritus que piensan de una manera y quieren que el intelecto de esa persona funcione como ellos creen, no como dice la palabra. Se llama espíritu de Absalón. Va a haber una enseñanza para eso y hay una asignación, hay una persona que está asignada para enseñar eso. Y eso usted lo va a aprender y se va a dar cuenta que toda esa enseñanza usted la está viviendo de frente a su cara. Y no es casualidad que esté pasando. Dios tiene propósito en cada cosa para que podamos, mire, no solamente mirar las cosas, sino crecer y ser fortalecido en la enseñanza. Ya usted lo va a ver. Así que Nehemías desarrolló una estrategia de enfrentamiento cuando escuchó que el enemigo planeaba atacarlo. Puso a algunos trabajadores como guardias para vigilar al enemigo. Cada trabajador construyó el muro, pero también tenía su espada, que es esta que está aquí. Estaba preparada para la batalla, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Nehemías 4, 13 al 18. Así que ellos trabajaban, pero también tenían la espada y estaban listos. Y tenían una trompeta dentro del campamento que soplaba. Hoy tú tienes al internet y el teléfono que te sopla lo que va a decir y lo que ha de venir. Alaba al rey. ¿Se da cuenta? Dios tiene todo preparado. Dios no se le escapa una. Y tiene su gente. Así que se arregló una señal, un toque de trompeta para alertar a los guerreros de una invasión, puesto que estaban preparados para pelear y conocían la estrategia del enemigo. Evitaron así la invasión. Sabían que si tenían que pelear contra el enemigo, Dios pelearía con ellos. Así que cuando nosotros estamos caminando en el camino correcto, Dios pelea la batalla por nosotros. Nehemías 4:20. Nuestro Dios peleará por nosotros. Lo dice ahí claramente. En el lugar donde iréis el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Cuando nosotros nos reunimos, cuando nosotros nos unimos en oración, Dios pelea la batalla por nosotros. Porque estamos unificados, estamos unidos por todas las partes. Dios pelea la batalla por nosotros y obtenemos la victoria. Amén. Esa es la oración unificatoria. Muy bien. Alguien que me lea el 4:13 al 18, por favor, Marta. 4:13 al 18. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté, y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabaja en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban,
Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Ahí está. Porque Nehemías era el pastor de ellos. Por eso estaba la trompeta al lado de él, para avisarle, para alertarle, para llamar al pueblo a la alerta. Porque era el que estaba a cargo de la encomienda profética que Dios le había dado. Ese es el ángel de la iglesia. Que en este caso soy yo. Pues usted va a estar recibiendo mensajes de alerta para que no se desvíe su mirada y se equivoque en las cosas. ¿Por qué? Porque si se desvía, la bendición que Dios tiene para su vida se va y empiezan las cosas a caminar contrario. Por eso es importante que caminemos en obediencia a lo que Dios nos quiere dar. Muy importante que todo el tiempo tengamos muy presente esa obediencia. Vamos a seguir aquí. Si desarrollas con estrategias, ya se lo leímos 4:18, vamos a ver cómo enfrentamos al enemigo. Cuando Nehemías se ofreció refugio del enemigo, él rehusó y dijo, ¿debería un hombre como yo huir? Nehemías 6:11. Vamos a leer Nehemías 6:11 un momentito aquí, antes de dialogar sobre esto. Entonces dije, un hombre como yo ha de huir. ¿A quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. O sea, lo amenazaron con quitarle la vida si seguía haciendo lo que iba a hacer. Mas él enfrentó al enemigo en el poder de Dios. Él tomó todas las medidas, pero dejó que Dios peleara la batalla por él. O sea, fíjense que en ningún momento él le dijo, guarden las espadas, olvídate de la trompeta, que aquí no va a pasar nada y vamos a seguir. No. Mantén la espada, mantén la trompeta y vamos a guerrear. Porque él peleará la batalla y ganaremos. ¿Qué nos enseña esto? Que tenemos que enfrentar la realidad de lo que está sucediendo sin miedo. Con la frente en alto. Y sin ningún temor, porque pecado no hay y Dios te avala y te ayuda a que venza y obtenga la victoria que Él ha determinado para tu vida. Y si hay algo que Dios ha quitado, lo que va a traer es mejor que lo que te quitó. Y eso es algo que lo tenemos que aprender. A veces dice, ay, es que me ha quitado esto. No, pero tranquilo, que cuando Dios quita algo, te da algo mejor. Siempre es así. Esto es una regla de Dios. Es un atributo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre lo hace mejor. Y es lo que tenemos que aprender. Lo que tenemos que aprender. Si usted quiere ver un ejemplo, mire la boda de Damaris, que bien quedó. Esperó en él, la hizo bien. Y si pregunta los precios de esa boda, si la fuéramos a pagar la billeta, ¿cuánto sería? Un chojo de chavo. Y esa boda quedó preciosa. Mire la de Yesenia, mire las bendiciones, mire la de Ibey y Félix. Bueno, ¿qué puedo decirle? Ustedes me pueden hablar a mí de eso. David, Vanessa, pues por ir para arriba. Porque esas cosas las hace Dios. Para que nos demos cuenta que Él lo hace mejor cuando confiamos en Él. Y entonces crea una gran familia de unificación donde todos en familia nos sentimos parte de la bendición y nos gozamos de la bendición que tienen los demás. Y nos hacemos que una gran familia unidas en Cristo, donde de ninguna forma seremos derrotados. Eso hace la diferencia. Y cuando hay alguien que viene a atacarlo, mira, oí que va a pasar esto, vamos a pararlo. Pan, tan cosa, se detiene. Porque somos familia. Si yo quiero bendecir tu vida, yo te guardo tu espalda. Si tú quieres bendecir mi vida, tú me guardas tu espalda. Si yo quiero bendecir la vida de ustedes les guardo las espaldas a ustedes y les ayudo. Porque esa es la forma que Dios nos enseña a vivir en familia, orar los unos por los otros. Si no tenemos ese estilo de familia, entonces lo que hacemos es que el pueblo se traiciona, se divide y el enemigo toma lugar y rompe la unidad. Que es lo que hay que evitar. ¿Estamos aquí? Por eso que todos unidos venceremos. Y lo que hace el enemigo es tratar de dividir para poder él vencer. Lo que nunca podrá hacer. Amén. Pues estamos en común acuerdo siempre. Denle un aplauso al Señor, claro que sí. La gloria y la honra es para Él.
Cuando Nehemías le ofreció refugio, usted sabe que él lo rehusó y debería de un hombre como yo huir. Significa que él contaba no solamente con las estrategias que Dios le dio, sino que sabía que Dios lo iba a respaldar y le iba a dar la victoria, no importa las circunstancias ni cómo se vieran las cosas. Ese es poder de Dios. En fe se desarrolla el poder de Dios en nosotros. Cuando nosotros tenemos fe, el poder de Dios se desarrolla en nosotros para cumplir su propósito en nuestra vida. Pero si no tenemos fe, no se cumple. Porque entonces el enemigo te destruye y te aparta del camino y tú empiezas a creer la mentira, empiezas a andar por vista, empiezas a preocuparte, empiezas a congojarte, te empiezas a deprimir y el enemigo te hace triza. ¿Ves? Y hasta el enemigo te dice, es que tú eres culpable, es que tú tienes la culpa, es que tú eres el malo, es que tú le hiciste mal. Es que... No. Yo confié en lo que él me dijo, yo hice lo que él me dijo, sabes que ya la pelea no es mía, es de él. Y tú descansas en eso y automáticamente la bendición llega a tu vida por obligación, porque es la palabra de él y la palabra de él se cumple como quiera. No falla. Su palabra está aquí para cumplirse, no para despreciarse. Y quienes la aprecian, la cuidan, la guardan, la miman, la protegen y viven por ella, son los que disfrutarán la bendición de ella. Que no es el mundo. Amén. Amén. ¿Cómo protegemos nuestro muro en tiempos vulnerables? Y esto es bien importante porque nosotros podemos tener tiempos vulnerables pues cuando estamos enfermos, cuando nos van a operar, cuando tenemos un accidente, Dios nos guarde. Tenemos tiempos que somos vulnerables. ¿Por qué? Pues porque bajamos la oración, porque nos sentimos decaídos, porque el dolor nos molesta, nos convertimos vulnerables. Ese momento es el momento de nosotros entonces poder tapar las puertas de nuestra alma a través del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cómo lo hizo Nehemías? Vamos a hablar de eso. En la historia de Nehemías, el mayor ataque del enemigo vino cuando el muro estaba medio terminado. Cuando comienzas a construir el mundo espiritual tuyo, cuando entras en la arena de la guerra espiritual efectiva, tienes que prepararte. Es un tiempo vulnerable. Eres un blanco para los ataques del enemigo. Es decir, cuando nosotros empezamos a reconstruir las puertas de nuestra alma, empezamos a crecer en el Evangelio, empezamos a tomar autoridad, empezamos a echar fuera demonios, empezamos a declarar milagros, empezamos a ver señales, milagros, prodigios y portentos, el enemigo quiere que tú no te ciñas de ese poder y empieza a crear enemistad entre ti y Dios, entre tú y Dios. Cuando digo ti me refiero al alma, pero cuando digo tú es a la persona. Entonces, ¿qué hace para crear la amistad? Crea cosas carnales que te atraen, que te disuadan de conocer de Dios. Cosas carnales que a ti te gustan para que no saques tiempo para Dios. Cosas carnales que antes te gustaban, te las activa y te las pone en la mano y en bandeja de plata para que te salgas del camino y no ores. Y no te ceñas de poder. Y es importante que entendamos que somos vulnerables porque estamos en el tiempo de crecimiento. ¿Cuándo es cuando más daño puede recibir un niño? Cuando está en la etapa de desarrollo. Si marca la etapa de desarrollo, marca una etapa donde le va a cortar el crecimiento para la próxima etapa y es donde más daño puede recibir el niño. Pues ese tiempo de desarrollo almático, de crecimiento espiritual, es donde más él le va a perturbar para que usted no siga el camino de ceñir el poder de Cristo en su vida. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque esa es la etapa de crecimiento donde él va a tratar de alguna manera cortarte y troncharte, si tú se lo permites. Pero tenemos la autoridad para saber y el conocimiento para saber que esto no lo podemos permitir. Y usa figuras de autoridad para dañar. Y esto es importante que lo entendamos. Por eso es que hay tanta gente que hiere desde el púlpito a la gente, porque no sanan las etapas de crecimiento. Y nosotros estamos aquí para sanarlo a todos, como yo me sané también. Y me sigo sanando todos los días, porque esto no se acaba. Porque esto es así. El que se crea que esté sano, que no se atreva a levantar y tirar la primera piedra, porque el que diga que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso y a Dios no es mentiroso. Esto es de por vida que tenemos que seguir mejorando, ¿ok? Así que la respuesta de Nehemías a la crítica directa de la burla, las falsas acusaciones, las amenazas y el temor
fue simplemente seguir construyendo el muro. O sea, le dijeron cuánta cosa, le enviaron cuánta carta había, lo amenazaron. ¿Qué no le dijeron? Él siguió construyendo su muro. No le importó, puso su cabeza en alto y dijo, hacia allá voy, esa es mi meta y nadie me va a sacar de lo que yo tengo que hacer. Usted tiene que decir lo mismo. Yo voy a construir las murallas, las puertas de mi alma, las voy a fortalecer y las voy a cerrar y no voy a permitir que ningún ataque del enemigo me pueda tronchar las puertas. Y voy a seguir para el frente. No matter what, no me importa qué, yo voy a seguir creciendo, me voy a seguir de autoridad, yo le voy a creer a Dios y voy a perseverar donde Dios me mandó. Eso es lo que hay que hacer. ¿Para qué? Para que podamos seguir creciendo robusto y fuerte de autoridad y poder ser usado como un vaso de honra. Esto es bien importante que lo podamos entender, porque si no somos vasos de honra, hermano, todo lo hacemos en la chuleta y en la chuleta no vamos para ningún lado. Nehemías 4:21 dice así, se lo voy a leer porque lo tengo aquí directo. Así pues, mientras trabajábamos en la obra, desde la subida del alba, de que salía el sol, hasta que salían las estrellas, la mitad de ellos montaba guardia con la lanza en la mano. Fíjense que se rotaban. O sea, mientras uno construía, otros estaban vigilando. ¿Qué nosotros tenemos que hacer? Mientras estamos haciendo la obra, tenemos un grupo de intercesores que interceden, que oramos. Hoy usted va a las iglesias no oran por la gente. Es una cosa bien fuerte esa. Y si usted no ora, ¿para qué quiere la autoridad? Si tú no oras, ¿para qué tú quieres el poder de Dios? Es más, si no oras, ¿para qué quieres venir a la iglesia? Pues la única forma de comunicarte y hacer el ejercicio de la autoridad y poder es orando. Eso nos enseña. Ahí está. Hay que orar. Hay que orar. Hay que orar. Orar, reprender y echar fuera demonios. Orar por milagros, orar por señales, orar por lo que Dios mande, por las finanzas, por lo que Dios... Si Dios tiene el control de todo, lo que te mande orar, hazlo. Y no lo dudes ni mires para el lado, que Dios lo va a hacer. Y Dios no es un Dios de distancia, Dios cumple. Esa forma de hacer las cosas se llama fe. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Es la forma correcta de hacerlo. Nehemías permaneció en el objetivo y no dejó de construir. Nehemías 6:15 dice, fue terminado pues el muro el 25 del mes Elul en 50 días. O sea que 50 días él reconstruyó toda esa muralla. 52 días. 50 más 2, 52 días. En 52 días reconstruyó la muralla. El desierto que le tocaban los hebreos cruzar para llegar a la tierra de Canaán, se calcula unos 15 días atravesarlo. Tuvieron 40 años dando vueltas y no lo atravesaron. ¿Por qué no lo cruzaron? Porque no fueron obedientes a la palabra de Dios. Al no ser obedientes, las bendiciones se atrasan. Y al seguir siendo desobedientes, y es más, nunca, amor, no las puede ver. De hecho, ellos no lo vieron. Vieron de lejos, Moisés vio de lejos la tierra prometida, pero nunca entró. Y ninguno de esa generación entró a la tierra prometida. Eso nos enseña a nosotros bien claro, una enseñanza que tenemos que tener en nuestra mente, que nosotros no podemos dejar de hacer lo que estamos haciendo, no importa lo que esté sucediendo, no importa lo que te esté llamando la atención, no importa lo que te esté preocupando, no importa el que dirán allá afuera, esto, aquello, lo otro, tú tienes que seguir caminando en lo que Dios te mandó a hacer. ¿Por qué? Porque se trata de tu bendición. Y nadie puede darte lo que Dios te va a dar. Y cuando estamos claros en eso, caminamos hacia ella sin desviarnos. Porque sabemos que la bendición está en caminar conforme a su palabra, como está escrita. ¿Eh? Nadie puede manipular esa palabra, porque es Dios. Quien quiera manipular esa palabra, tergiversarla o cambiarla, se sale del orden, y al salirse del orden, ya te sabe que Dios no está en el asunto. ¿Vamos aquí claro? Bueno. Y esto es importante que lo aprendamos de por vida, jamás, nunca nos salgamos de la palabra, jamás.
nos salgamos de ahí. Nehemías hizo un corto periodo de tiempo, en un corto periodo de tiempo, lo que el enemigo dijo que no podía hacerse. Si los muros están caídos alrededor de tu vida, el enemigo puede decirte que el objetivo no tiene sentido, pero con la ayuda de Dios puedes reconstruir los muros con su fuerza y no tienes que tomar mucho tiempo para hacerlo. Filipenses 4:13 te lo dice de esta manera: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y usted va a decir, pero ¿cómo es esto que todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Porque es que yo no veo que me está fortaleciendo. Ese es el problema, que nosotros tenemos que dejar de poner nuestra mirada en las miradas del intelecto y empezar en fe a creer que Dios lo va a lograr, porque el que te llamó para bendecir tu vida, no para maldición. Y si Él te llamó para bendecir tu vida, ciertamente te va a bendecir. Ahora bien, Él le dijo a Abraham cuando le dijo, sal de tu parentela, al que te bendijera yo le bendeciré y al que te maldijera yo le maldeciré. O sea, que si tú andas correctamente conforme a la palabra de Dios, escuche bien esto, conforme a la palabra de Dios, por obligación vas a ser bendecido. No es que no te lo merezcas, no, es que vas a ser bendecido. No es que si eres bonito o eres feo, es que vas a ser bendecido. No es que si eres pobre o eres rico, es que vas a ser bendecido. La gente tiene que entender que la bendición la da Dios. Y Dios se empeñó en decirte que te voy a bendecir y te bendeciré. Y nada lo puede detener. Ahora, si uno se equivoca, entonces sí, no podemos reclamar la responsabilidad. Si Él dijo que te va a dar algo, te lo va a dar. Es cuestión de que esperes, porque sin duda te lo va a dar. Nunca jamás lo tengas por tardanza, porque te lo va a dar. Pero hay que persistir en fe en lo que Él dijo. Ese es el problema. La gente se cree que esto es microondas, o que es a mi manera, o como yo pienso, o yo porque estudié esto, tiene que ser esto. No. Dios no se circunscribe a tu diplomita. No se circunscribe a tu intelecto, a lo que tú viste, a lo que aprendiste. Dios se circunscribe a que Él es Dios de toda creación. Y hace como Él quiere, donde Él quiere y en el momento que Él quiere. Por eso tenemos que caminar en obediencia a la palabra de Dios. No es en el tiempo tuyo, es en el tiempo de Él. Y en la forma de Él. Y tenemos que aprender a caminar así. Por eso, lo que se pudo haber cruzado en el desierto en 15 días, no solamente no lo cruzaron en 15 días, no solamente lo cruzaron en 20 años, ni 40, no vieron la tierra de Canaán. O sea, Moisés solamente la vio de lejos, pero ellos ninguno entró a la bendición de la tierra de Canaán. Solamente Caleb y Josué. ¿Y por qué? Buena pregunta. Porque creyeron y confiaron y caminaron en la verdad. Y pudieron llevar el cadáver de Moisés para enterrarlo en la tierra prometida. Ese es el detalle. Josué y Caleb aprendieron a confiar. Y por cuanto confiaron y guerrearon, la palabra dice que tuvieron un espíritu diferente. En una traducción dice espíritu superior. El espíritu superior es el espíritu de Dios. Y al tener el espíritu de Dios pudieron vencer y obtuvieron la victoria. Bueno, dice la palabra que cuando llegan allá a Canaán, a los 80 años, dice Josué, dice, dame ese monte que lo voy a conquistar. Y le dijo, me siento como de 40, y va y conquista el monte. Y los tiene. ¿Qué te enseña eso? Que él no dependía de su fuerza, él dependía de lo que Dios hiciera en él. Y esa dependencia le da la victoria. Cuando tú y yo dependemos de lo que Dios quiere hacer, siempre, oye, siempre, no es a veces alguno, siempre tenemos victoria. ¿Por qué? Porque eso es un absoluto de Dios. Los absolutos de Dios son las cosas que Él siempre cumple. Es una ley de Dios. Acuérdese que el único que tiene autoridad para romper las leyes naturales del mundo es Él. ¿Y por qué? Porque Él las creó. Porque es el creador, no hay más nada. Entonces, si tú tienes a favor el creador, tienes la promesa a favor, tienes la espada que es la guianza, que es esta Biblia, tienes el consejo pastoral dado por la Biblia, porque yo hablo por la Biblia, no hay forma de que tú fracases.
No hay forma de que te caigas. No hay forma de que no tengas éxito. ¿Por qué? Porque Él nos tiene agarrado de su mano y en el hueco de su mano tiene tallada tu nombre. Y cuando tiene tu nombre ahí, es porque tú eres importante. Es porque te va a bendecir. Es porque ya tiene un pacto contigo y tú tienes uno con Él. Nunca se olvide de eso. Y esa es una grandísima diferencia entre la vida y la muerte. Sí, al micrófono. En esa fe, pues yo un día me arriesgué. Pégate el micrófono. Un día me arriesgué, sí. Me arriesgué porque pues uno es humano, pero voy guiando con mi nieta, yo creo que yo lo había dicho aquí, y entonces ella me pregunta, porque yo siempre le paso hablando de las cosas de Dios. ¿Cómo yo sé que Él existe? ¿Cómo tú me pruebas que Él existe? Y yo en mi mente digo, Dios mío, no me dejes sola en esto. Me arriesgué, puse toda la fe en Dios que no me iba a defraudar. Y le dije, mira mamita, vamos a hacerle una petición a Dios. Y yo sé que Él, a ti, te lo va a cumplir porque Él quiere que tú creas en Él. Así que vamos a pedirle, en este momento, Padre Santo Amado, mi nietecita adorada quiere saber si tú realmente existes y eres verdadero. Así que, Padre, pruébaselo a través de que mientras vamos guiando hasta el sitio en donde vayamos a llegar, ponme todas las luces verdes, en este momento ninguna roja, y para que ella lo vea y entienda que tú eres real. Wow. Y en ese momento todas las luces se pusieron verdes, íbamos por ahí, ¡frum! Y llegamos al sitio, y cuando llegamos al sitio allá fue que prendió la primera luz roja, y ella iba así. Pero es verdad, pero abuela, es verdad. Y yo le dije, ¿y tú dudas en Dios? Es que no hay cosa que tú no le pidas en fe, que Él no te la conceda. Y Él te quiere tanto que me concedió este milagro para que tú Qué lindo, den un aplauso, Señor, qué lindo, tremendo. Entonces no se puede dudar. Qué lindo, tremendo. Yo me arriesgué, puse en mi pescuezo, inclusive la fe de mi Pero nieta. Dios te honró. La fe de mi nieta la puse en juego al arriesgarme, pero es que yo sé que yo me puedo tirar al charco como hizo Pedro y yo sé que no me voy a hundir porque Él está ahí para sacarme. Amén, eso es. Cuando tú pones la fe en acción en favor de lo que Dios quiere hacer en la vida de alguien, Dios te honra. ¿Por qué? Porque tú te estás demostrando que tú dependes de Él para que otros vean a Cristo a través de ti. Y a Él le agrada glorificarse. Por eso es que Él no comparte su gloria con nadie. Dice, no, lo hizo porque yo fui el que lo pedí. No, Él lo hizo para glorificarse con esa niña y sepa a ella que Dios existe y que es real. Y en humildad lo pide, ¿para qué? Para salvación de ella, y Dios lo hace. Y no deja en vergüenza a nadie, porque Dios es así. Ahora bien, quiero cerrar con esto porque el tiempo pasa demasiado rápido. Y esto es importante. Nehemías 7, Martica, por favor, Nehemías 7, del 1 al 3. Luego que el muro fue edificado. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Hanani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque éste era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Ahí está. Y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno, y cada uno delante de su casa. Ahí hay un detalle importante. Fíjate que él dijo, no abran las puertas hasta que salga el sol. La revelación de esto es bien importante. Fíjese que usted le va a abrir su corazón a Dios. Pero la persona a la cual usted abre su corazón para traer su problema, su situación, tiene que ser una persona de Dios. Y usted lo va a ver que tiene que ser de Dios, y ahí entonces es donde brilla el sol. Y usted abre las puertas de su alma, porque con ese es que Dios le va a sanar las puertas de su alma. Es importante esto. O sea, usted no le va a contar su situación a Chicho el Coge y él lo apuñale. Así tenga el nombre que tenga. No, usted tiene que saber
que la persona que usted le va a contar su situación para sanar es la persona que Dios capacitó para hacer lo que tiene que hacer. ¿Me da cuenta? Y es muy importante que tengamos ese cuidado, porque si no tenemos ese cuidado, entonces vamos a recibir una enseñanza equivocada. No a cualquiera usted lo puede usar para sanar su alma. Es aquel sobre el cual el sol brilla, que significa que el Espíritu de Dios es el que comanda en esa persona. Es importante esto. ¿Por qué? Porque si usted va a la persona equivocada, se va a estrellar porque va a recibir la información incorrecta, la construcción de las puertas no se van a hacer correctamente y va a quedar esa puerta abierta y se va a contaminar. Importante. Ahora bien, ¿cómo nosotros nos mantenemos como atalayas, como vigilantes, para que las puertas de nuestra alma se mantengan cerradas, para que la armadura de Dios se mantenga en el cincho de la verdad apretada? Pues viviendo la vida como Jesús la vivió. Total transparencia y dependencia de Dios. Así es que hay que vivir. Todo se lo consultamos a Dios y Dios nos da el aval para hacerlo. Todo lo hablamos con Él y no es nuestro egoísmo, nuestras emociones, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro intelecto, todos rendidos a Él, para que Él diga cómo hacer las cosas. Cuando hacemos las cosas como Él nos dice, tenemos victoria en todo lo que hacemos. ¿Por qué? Porque no se trata de ti, se trata de Él a través de ti. Y todas las cosas caminan para bien. Amén. Sí, no habla. Espérate, Carmen, porque está grabando. Quiero que cuentes ese. Y la niña me dice, y te escuchó. Y yo le dije, es que Él es todo oído, los oídos de Él están en todo sitio. Y no importa que tú lo digas en tu mente, Él lo escucha. Así es. Así que, sí, Dios te escucha. Dios conoce hasta lo que pensamos. O sea, no bien está el pensamiento en nuestra mente, ya Él lo conoce. Fíjate lo grande que es esto. Es el único que puede saber eso se llama Dios. Nadie más lo puede saber. Y yo les conté de una experiencia que me pasó a mí con un artista de televisión en la oficina. Que cuando yo estoy haciendo el análisis de lo que tiene, me mira así de lado y le digo, eso que estás pensando no es cierto. Y ella me pregunta, ¿y qué es lo que estás pensando? Y yo le digo, que yo soy un espiritista. Sí, es verdad, eso es lo que estaba pensando. ¿Y cómo usted supo eso? Me lo dijo Dios. ¿Cómo? ¿Que Dios se lo dijo? Ah, pues si Dios se lo dijo, dígame lo que estoy pensando ahora. Y yo le iba a decir, oye, a Dios no se reta, se respeta y se honra. Pero el Espíritu no me dejó. Dile que lo que está pensando es esto, esto y esto. Y esa mujer se desmoronó llorando en el piso. Y confesó que Jesucristo es el Señor. Y una mujer que era espiritista. Era. Para que usted vea las cosas que hace Dios. Dios le rompió esa fortaleza para que vean que las tinieblas es nada delante de Dios. Y le rompió. Lo dio por testimonio el otro día, que no lo he vuelto a ver más, pero lo estaba diciendo por televisión. Sí, la estamos entrevistando y lo dijo. No quiero decir el nombre porque... Son vivencias. Es una vivencia, pero para que usted vea. Y ella me llevó a la radio y lo dijo también. Pero el otro día salió por televisión. Para que usted vea que nuestro Dios, al que le servimos, es un Dios de poder, de autoridad, pero sobre todo de orden. De orden. Si nosotros no seguimos el orden de la palabra, establecido en su palabra, vamos a fracasar. ¿De qué nos vale conocer la palabra y no seguir el orden? Si usted sabe que el carro arranca en primera y que después de primera tiene que tirarle segunda y después tercera y después cuarta, no puede coger el carro, arrancarlo en segunda y después tirarle cuarta, porque lo va a dañar. Pues la palabra es igual. Tiene que seguir el orden de la palabra establecido. Y eso no lo va a cambiar porque él, desde que lo escribió, todavía este orden se sigue cumpliendo en el mundo entero. Mira Apocalipsis, que no se ha equivocado. Y se seguirá cumpliendo. Entonces, ¿cómo tú vas a querer alterar el orden? ¿Quiénes somos nosotros para hacerlo? No. Hay que seguir el orden. Amén. Pregunta. La alteración obviamente tiene consecuencias nefastas. Bueno, pues aquellos que nos estuvieron sintonizando, la Iglesia de la Voz del Espíritu Santo, el próximo martes seguimos con la enseñanza. No se vaya porque algo mejor Dios tiene para su vida. Que Dios les bendiga. Si hay alguna oración, pase por internet y escríbalo, que nosotros estaremos orando por su petición
para que se cumpla en favor suyo. Que Dios te bendiga y será hasta una próxima ocasión.